Army, para todo lo que estás haciendo ahora mismo, y escúchame porque yo llevo, desde que vi las imágenes con el corazón en la garganta y necesito que alguien más sienta lo mismo que yo. BTS acaba de ser visto en el aeropuerto internacional de Incheon rumbo a Estados Unidos. Y sí, todos los chicos estaban ahí, todos guapísimos como siempre, pero yo solo tenía ojos para dos personas. Dos personas que, una vez más, se las han arreglado para protagonizar absolutamente todo sin ni siquiera intentarlo. Jimin y Jungkook. Jungkook en el aeropuerto. Y lo que pasó hoy. Chicas, lo que pasó hoy nos lo tenemos que hablar. Porque no fue un momento, no fueron dos. Fueron momentos que se fueron acumulando uno detrás de otro como si el universo entero quisiera que nosotras los viéramos. Los collares, los outfits, la forma en que Jungkook miraba a Jimin. La forma en que nunca se separaban del resto, porque ya tenían su propio mundo. Y encima, Jungkook sacó un cepillo de dientes. Yo no sé qué hacer con eso, pero te prometo que para cuando acabe este video, tú tampoco vas a saber qué hacer. Quédate, porque lo vamos a analizar todo. Pero antes de empezar, si tú también eres de las que llevan años gritando Jungkook es real, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita. Esta comunidad la construimos entre todas, y cada notificación que activas es una Jungkookers más que no se pierde en ningún momento de estos dos. Vamos allá. A ver, voy a necesitar que me respondáis una cosa con total sinceridad. ¿Cuántas veces hemos visto a BTS en un aeropuerto? Muchísimas, ¿verdad? Llevamos años siguiendo cada salida, cada llegada, cada tránsito. Y si hay algo que a estas alturas ya deberíamos tener clarísimo es que cuando Jimin y Jungkook aparecen en un aeropuerto, aparecen juntos, no juntos como el grupo, juntos como ellos dos, en su burbuja, en su propio ritmo, como si el resto del mundo, incluidos los otros miembros de BTS, existiera en una frecuencia diferente a la suya. Y hoy, en Incheon, lo volvimos a ver. Jimin y Jungkook caminando juntos, separados del resto, con esa energía que ya reconocemos de lejos. No hace falta que estén tomados de la mano ni que hagan nada extraordinario. Es la distancia que mantienen con los demás versus la distancia que mantienen entre ellos. Es que el espacio entre Jimin y Jungkook casi nunca existe. Y esto no es de hoy. Esto es un patrón. Un patrón que las Jungkookers llevamos documentando durante años. En cada aeropuerto, en cada viaje, siempre hay imágenes de ellos dos juntos, mientras el resto del grupo va por otro lado. ¿Coincidencia? Puede. ¿La misma coincidencia, repitiéndose decenas de veces a lo largo de años? Eso ya tiene otro nombre. Hay algo en los aeropuertos que siempre saca a relucir la dinámica de Jungkook de la manera más natural posible. Quizás sea porque no están en un escenario. No están en una entrevista, no están en un contexto donde todo está controlado. En el aeropuerto son ellos. Y cuando son ellos, siempre terminan juntos. Y hoy no fue la excepción. Hoy fue exactamente lo mismo de siempre, pero con nuevos detalles que nos dejaron a todas sin palabras. Porque además de ir juntos y separados del resto, pasaron cosas. Muchas cosas. Quiero que te imagines por un momento cómo es llegar a un aeropuerto siendo BTS. Los gritos, las cámaras, la gente empujando para conseguir una foto, un vídeo, un segundo de atención. Es caos absoluto, es ruido por todos lados. Es ese tipo de situación donde es casi imposible concentrarse en nada más allá de lo que tienes delante. Ahora quiero que te imagines que, en medio de todo ese caos, hay una persona que solo tiene ojos para ti. Eso es Jungkook con Jimin en el aeropuerto de Incheon. Mientras la gente gritaba, mientras las cámaras flasheaban, mientras todo el mundo miraba hacia 1000 lados distintos, Jungkook estaba mirando a Jimin, siguiéndole el paso, ajustando su ritmo al de él, escuchándole. Y no estoy hablando de ese tipo de escucha distraída que hacemos cuando alguien nos habla y en realidad estamos pensando en otra cosa. Estoy hablando de esa atención total, esa concentración absoluta, esa forma de inclinar ligeramente el cuerpo hacia la otra persona para no perderse ni una sola palabra de lo que dice. Jungkook estaba completamente presente para Jimin. En medio del caos más absoluto, su mundo era Jimin. Y esto, chicas, esto es lo que hace que Jungkook sea diferente a cualquier otra cosa que podamos analizar. Porque los objetos pueden ser casualidad, los colores pueden ser casualidad, pero la forma en que una persona te mira, esa no se finge, esa no se coordina, esa simplemente ocurre o no ocurre. Y en el caso de Jungkook y Jimin, ocurre siempre. Hay un patrón que llevamos viendo desde hace mucho tiempo y es este: cuando Jimin está en un espacio, Jungkook sabe dónde está Jimin. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa quién le esté hablando o qué esté ocurriendo. Hay como un radar interno, una especie de brújula que siempre apunta hacia él. Hoy lo vimos otra vez.
siguiéndole el paso para que no se quedara atrás, caminando a su lado para protegerle del empuje, escuchándole atentamente cuando Jimmy le decía algo, asintiendo, respondiéndole completamente dentro de esa conversación, aunque el mundo entero estuviera gritando a su alrededor. Yo os pregunto algo muy sencillo, ¿vosotras tenéis un amigo así? Alguien que, en el momento de más caos, su prioridad seáis vosotras. Porque yo creo que, si todas somos honestas, ese tipo de atención no es habitual entre amigos. Ese tipo de atención tiene otro nombre, y las G-Cookers lo sabemos perfectamente. Muy bien, vamos con lo que visualmente nos dejó a todas con la boca abierta, porque además de todo lo que ya hemos hablado, Jimin y Jungkook llegaron al aeropuerto coordinados. Y cuando digo coordinados, no me refiero a que llevaran la misma camiseta a algo obvio. Me refiero a esa coordinación sutil, casi discreta, que solo notas si los miras con atención. Que casualmente es exactamente lo que nosotras hacemos siempre. Primero, los collares. Jimin y Jungkook llevaban collares que hacen match. Para las que lleváis tiempo en el fandom, sabéis perfectamente lo que significa esto. Un collar a juego no es algo que pase por accidente. No es que los dos fueran a la misma tienda sin saberlo y eligieran lo mismo. Los collares a juego entre idols, especialmente entre dos personas específicas que se repiten una y otra vez, tienen un peso enorme dentro del fandom y por una razón muy sencilla, son una elección. Y Jimin y Jungkook eligen, una y otra vez, seguir apareciendo con detalles que se complementan, que se conectan, que hablan de una cercanía que va mucho más allá de ser compañeros de trabajo. Segundo, la mascarilla. Jimin llevaba una mascarilla blanca, Jungkook una negra, blanco y negro. El contraste más clásico, el más icónico, el que más sentido tiene cuando hablamos de dos personas que se complementan en todo. Y no solo la mascarilla, sino los bolsos. Los dos con bolsos negros del mismo tono, del mismo estilo, como si hubieran salido de casa después de consultárselo. ¿Os imagináis? Porque yo sí me lo imagino y me parece lo más adorable del mundo. Imagínate a Jungkook con su bolso negro y su mascarilla negra, y a Jimin al lado con su bolso negro y su mascarilla blanca, y los dos tan tranquilos, tan naturales, como si coordinarse fuera algo que simplemente les sale solo. Y es que quizá es exactamente eso. Quizá a estas alturas coordinarse es algo que les sale solo porque llevan tanto tiempo, siendo los dos juntos, que ya ni siquiera lo piensan. Ya saben que le gusta al otro, ya saben cómo combina, ya saben lo que van a ponerse porque se conocen de una manera que va más allá de lo que vemos en público. Porque yo os pregunto algo, ¿con cuántos amigos tuyos coordinas el outfit para ir al aeropuerto? No para una boda, no para un evento especial, para el aeropuerto, para un viaje. ¿Con cuántos? Y si la respuesta es con ninguno o con muy pocos, entonces quizá deberíamos plantearnos por qué Jimin y Jungkook sí lo hacen. Solo ellos dos, una y otra vez. Ah, y por si eso no fuera suficiente, los dos estaban espectaculares. Porque encima de todo esto, nos tienen que salir guapísimos y hacernos la vida imposible. Gracias, chicos. Gracias de verdad, Gauke. Cambiamos un poco de energía porque necesito hablaros de algo que me hizo reír, me hizo llorar de ternura y me hizo querer a Jungkook más de lo que ya lo quería. Que ya era bastante. En un momento dado, en medio del aeropuerto, con toda la gente alrededor, con las cámaras grabándole, con el caos propio de BTS, llegando a cualquier lugar público, Jungkook sacó un cepillo de dientes, así, sin más, y empezó a bromear con él como si le estuviera cepillando la lente a una de las cámaras que lo estaban grabando. Yo necesito que nos detengamos aquí un segundo porque esto es importante. Estamos hablando de una de las personas más famosas del planeta, una idol que llena estadios, que tiene fans en cada rincón del mundo, que no puede dar un paso en público sin que haya decenas de cámaras apuntándole. Y este chico, en ese contexto, saca un cepillo de dientes y empieza a hacer el tonto con la cámara. ¿Sabéis cuántos idols hacen eso? Muy pocos. Muy pocos. Porque la presión de ser un idol de ese nivel, de mantener siempre una imagen, de estar siempre bajo el escrutinio de millones de personas, eso pesa. Eso hace que mucha gente se cierre, se ponga una máscara, mantenga las distancias. Jungkook no. Jungkook es exactamente lo contrario. Y eso es lo que le hace tan especial para nosotras, para ARMY, para el fandom entero. Porque con Jungkook nunca sientes que hay una barrera. Nunca sientes que está interpretando un papel. Lo que ves es lo que es, un chico enorme, increíblemente talentoso, que tiene el corazón más grande del mundo y que se divierte con un cepillo de dientes en el aeropuerto porque simplemente le da la gana. Y ese es el Jungkook que amamos. Ese Jungkook espontáneo, cercano, sin filtros, que nos hace sentir que, a pesar de toda la fama y todo el éxito, sigue siendo el mismo de siempre. Pero lo que más me gusta de este momento no es solo lo divertido que es que nos recuerda algo, que la persona que es tan cuidadosa y tan atenta con Jimin en el aeropuerto, también es el mismo chico que saca un cepillo de dientes y empieza a bromear con una cámara. Esa dualidad, esa mezcla entre ternura y diversión, entre protección y espontaneidad. Eso es Jungkook. Y Jimin lo tiene todo el tiempo para él.
Y por si el cepillo de dientes no fuera suficiente para dejarnos a todas con el corazón derretido, Jungkook también se puso a bailar en el aeropuerto. Así, sin que nadie se lo pidiera, sin que hubiera ninguna razón en particular más allá de que a él le apetecía. Y mira, yo llevo mucho tiempo en este fandom. He visto a muchos idols en muchos contextos distintos. Y puedo deciros con total seguridad que lo que Jungkook hace, esa naturalidad, esa espontaneidad, esa capacidad de ponerse a bailar en medio de un aeropuerto lleno de gente como si estuviera en su cuarto. Eso no se ve en muchos sitios. Porque los idols de su nivel, los que han llegado hasta donde ha llegado BTS, muchas veces desarrollan una especie de distancia con el mundo. No porque sean malas personas, sino porque la fama tiene ese efecto. Te hace consciente de cada movimiento, de cada gesto, de cada expresión. Te hace calculador aunque no quieras serlo. Jungkook parece inmune a eso, o al menos cuando está en ese modo suyo de ser completamente él mismo. Parece que la fama no existe, que las cámaras no existen, que solo existe el momento. Hoy, ese momento fue bailar en el aeropuerto. Y no importó que hubiera gente mirando, no importó que hubiera cámaras grabando. Se le ocurrió, le apeteció y lo hizo. Con esa facilidad, con esa libertad, con esa energía que solo Jungkook tiene. Y ARMY lo vivió como siempre lo vive, con amor enorme. Porque eso es lo que Jungkook nos genera. No es solo admiración por su talento, aunque su talento sea absolutamente increíble. Es ese cariño profundo que se siente cuando alguien te muestra quién es de verdad, sin máscaras, sin cálculos, sin distancias. Y las Jikookers sabemos una cosa más, esa persona que baila en el aeropuerto, que se ríe con un cepillo de dientes, que existe en ese modo de libertad y espontaneidad total. Esa persona le lleva a Jimin el paso en el caos, le escucha en medio de los gritos, le tiene siempre a su lado. Las dos cosas son el mismo Jungkook, y las dos cosas apuntan en la misma dirección.